en entornos de transformación digital. La acompañan en esta charla Irene Valenzuela, consultora senior, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando organizaciones públicas y privadas en procesos de cambio y desarrollo organizacional. Es diplomada en Desarrollo Organizacional y Gestión de la Innovación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y además es coach de Desarrollo Organizacional de Rakuten Data Group desde inicios del año 2021. También está acompañando y va a presentar Alfredo Barriga, consultor en Transformación Digital e Innovación, titulado en Administración de Negocios de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Empresas de la Universidad de Lleida y máster en Business Administration con mención en Marketing, Políticas Corporativas y Comercio Internacional en el IESE Business School de la Universidad de Navarra, con más de 30 años de experiencia en tecnologías de la información desde diversas perspectivas. Ha trabajado como gerente de Administración y Finanzas, gerente de ventas, profesor, conferencista, desarrollo de políticas públicas y consultor. Su visión del futuro está plasmada en un libro de 400 páginas con el título Futuro Presente: ¿Cómo la nueva revolución digital afectará mi vida? Es fundador de Knowledge.cl, empresa consultora de planificación estratégica de tecnologías de la información y marketing estratégico y generación de innovación. Es miembro cofundador de la Red Latinoamericana de Transformación Digital. Actualmente es consultor de negocios, SMA Data Analytics en Rakuten Data Group. Y también está Alex Tudor, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y conductor de un programa de radio llamado Transformación Digital y Sostenible en Radio La Clave. Así que, Leticia, los dejo por favor con la presentación. ¿Aló? Se supone que yo soy experto en micrófono porque estoy en radio, pero parece que funcionó. Gracias. No, ven, vamos. Hola, muchas gracias a la Academia Politécnica, a la Armada y a todos ustedes, bueno, primero por la invitación y segundo por estar acá. Para nosotros es un placer poder compartir nuestra experiencia, nuestras visiones y primero contarles que en el fondo esto no es solamente presentación, esto es un espacio de conversación, por lo tanto esperamos y ansiamos que ustedes participen, que pregunten, que comenten, que opinen. Ojalá hayan diferencias de opinión, todo es parte de lo que necesitamos para que esto funcione. ¿Con qué pasamos esto? ¿Qué me ayuda? ¿Lo paso yo? Sí, por favor. Entonces, les voy a contar un poquito cómo vamos a encuadrar estas sesiones. Lo primero que les quiero pedir, para los que tengan redes sociales, que nos puedan seguir en Instagram y en LinkedIn, en rakendatagroup.com y en Data Driven Day. Y que posteen, si van a postear alguna fotografía en redes sociales, algo que posteen con hashtag RakenTacompaña y hashtag Innovapoli. Okay, un poco para contarle a Alex, que no estuvo el día de ayer, tampoco sé quiénes estuvieron presentes, estos fueron algunos de los temas que se levantaron el día de ayer, entre las conversaciones, las presentaciones que logramos captar, de oportunidades, desafíos y ciertas preocupaciones que había. ¿Tienes alguna consulta ahí en la anterior? O sea, la verdad que tengo muchas, pero por favor, adelante. Sí. Yo después voy a decir unas palabras. Parte de hecho, el nombre de este módulo, en el fondo, es el cómo generamos valor a través de los datos y el gobierno de los datos. Toda la parte de la presentación, de hecho, la presentación que vamos a tener con Alfredo Barriga, vamos a poder entender el cómo generamos valor, qué significa generar valor en una organización, ya sea pública o privada, y qué contemplamos dentro de la innovación. Vamos a poder ver que todos estos temas que hemos venido hablando y que generalmente vemos en los congresos a los que vamos, que tenemos poca productividad, que necesitamos optimizar, que necesitamos gestionar recursos, que tenemos problemas quizás de generación de presupuesto, que tenemos que entender una gran cantidad de ofertas tecnológicas para resolver las mismas problemáticas, y muchas veces nos cuesta también distinguir
cuál es la mejor decisión cuando tenemos una gran cantidad de opciones y donde la tendencia es hacer presentaciones, ojalá lo más complicada posible, para que le dé más valor a lo que hacemos. Y eso es lo que no queremos hacer hoy. Vamos a tratar de mostrar las cosas, y me disculpo si van a ver algunos temas muy técnicos, después los podemos aclarar, pero la idea es que podamos entender los conceptos, que podamos entender el valor, que ustedes logren imaginar y ver cómo ir aplicando eso en su día a día. Entonces, y Raken en breve, muy cortito, Raken es una empresa chileno-mexicana. El fundador de Raken y presidente de la compañía, él es chileno. Tenemos oficinas en Chile que atendemos para el Cono Sur, tenemos en Guatemala, tenemos en México, Monterrey, DF, en Miami y en Irving. Contamos con 3 fuertes experiencias en el fondo, en experiencia consultiva, ejecutiva y dominio funcional. Equipos de negocio, soluciones analíticas de negocio, tecnologías de datos y expertos en analítica. Como pueden ver acá, Raken tiene alianza con los principales partners de la casa de software. Todas ellas, o la gran mayoría, están en el cuadrante de Gartner. Eso significa que nuestros especialistas, el compromiso es que nuestros especialistas estén calificados, certificados para poder atender cualquiera sean sus entornos tecnológicos. Y acá algunos de nuestros clientes, para que también en otra ocasión puedan revisar, en temas logísticos, tenemos muchísima experiencia, por ejemplo, entregando valor y acompañando a empresas desde cero en la transformación digital, como por ejemplo OXXO, que partimos en el año 2017. Hoy día ellos han estado evolucionando durante todos estos años, nosotros los seguimos acompañando, ellos siguen creciendo de forma autónoma, simplemente nosotros los vamos acompañando en este camino de evolución. Experiencias, por ejemplo, en temas de salud, en temas de ISAPRE, seguros, que a lo mejor hay hartos temas que después Alfredo les va a comentar. Y temas industriales, en la quinta región hace poco estuvimos en un congreso aquí en el Enjoy, habían varias empresas del sector industrial, pongo un ejemplo nomás, Cemex, donde los acompañamos y subimos su lago de datos en 54 países en forma simultánea. Avancemos. No voy a explicar todo en profundidad de esto, simplemente quiero que se quede en el fondo que todos estos grandes desafíos que tenemos, necesitamos visualizar cómo podemos hacer que cada uno de los proyectos que tenemos logren tener ese alcance en un corto tiempo, en un corto plazo, pero con una mirada de cómo nosotros nos vamos a diferenciar en el largo plazo. Y el enfoque, digamos, de la metodología que nosotros aplicamos y que es la que recomendamos, de hecho, está alineada con Gartner y el Data Warehouse Institute y parte principalmente con poder entender cuál es la estrategia corporativa, ya sea de una institución pública o privada, incluye temas de cómo nos vamos a organizar, cuáles son los recursos, cuáles son las skills, cuáles son las competencias, cómo organizo yo a los equipos para poder cumplir con esta agenda de soluciones analíticas. Tiene que ver en cómo nosotros, qué tipo de datos, cómo los gestionamos y cómo los vamos a gobernar. Y acá no solamente incluye, cuando hablamos temas de gobierno o temas de seguridad, generalmente vienen muchas empresas a ofrecernos herramientas tecnológicas, y acá no solo se trata de tecnología. De hecho hay un framework que se los voy a mostrar muy rápidamente, no lo voy a explicar por completo ahora, pero quiero que entiendan de que esto es un complemento de estas 5 líneas, de esta visión de negocio o esta visión, estos drivers de la compañía, de lo que es la organización, lo que son los datos, lo que es la tecnología y muy importante lo que es la cultura. Porque todo lo que significa transformación, todo lo que significa generación de valor, una manera nueva de hacer las cosas, involucra que todos nos comprometamos y entendamos, no solamente porque nos dicen que tenemos que hacer, sino que entendamos cuál es el valor tanto personal como el impacto que esto está generando. Próximo. Por favor. Y acá por último, solo para dar el encuadre del framework de gobierno de datos,
Y hay una parte que es un modelo, la parte de modelos de gobierno, que es la parte fundacional. Es esta parte donde nosotros generamos todos estos principios, la visión, la misión, de cómo nosotros vamos a estructurar esto dentro de la compañía, donde está toda la asignación de roles, funciones, porque sí va a haber muchas veces que generar nuevos roles y nuevos skills dentro de los equipos para que esto pueda funcionar. Van a haber cambios, van a haber que definir toda la definición de las políticas, los lineamientos y procesos. Y por otro lado está el cómo esto, que no se vuelva un manual, que vamos a dejar guardado, sino que esto lo podamos aplicar como iniciativas de gobierno de datos donde podamos tener KPI, y hay un montón de cajitas, tanto de cómo vamos a gestionar los procesos y cada una de estas cosas para que esto funcione y se pueda visibilizar. Si al final todos necesitamos mostrar en cualquier trabajo, ya sea público o privado, lo que sea, tenemos que generar valor y tenemos que mostrar quick win. Entonces, y dentro de esto, el gobierno también pasa lo mismo. Y todo esto tiene que estar alineado con cada una de estas actividades o proyectos que decidamos hacer. La gestión del cambio es parte también del framework, porque como les comentaba, para que cualquiera de estos proyectos se lleve a cabo, necesitamos de las personas, tenemos que armar nuestras estrategias de cómo los vamos a comunicar, cuál es el impacto que va a tener, quiénes son nuestros stakeholders, qué capacitaciones necesitamos. Entonces, esto a grandes rasgos, espero no haber sido muy densa con la información, pero creo que con eso me quiero quedar desde ahí para ya darle el paso a Alfredo con su presentación. Y me quiero ir con esta cita que me gusta mucho, que dice que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, dice cortar tabla o distribuir el trabajo. Primero has de evocar en las personas el anhelo del mar libre y ancho. Y eso es, en el fondo, para que logremos, mientras visualizamos, y Alfredo nos comenta, logremos soñar también, visualizar más allá de lo que vemos en el día a día, y logremos transmitir esta energía al resto de sus pares y de su gente para que estos proyectos salgan adelante. Así que le doy el paso. Sí, yo por mientras voy a rellenar, mientras Alfredo se prepara, así que adelante. Ok, permiso. Un poco para darle contexto al tema de la innovación y los datos. A veces hablamos de innovación y otras veces de disrupción. La definición de innovación es crear algo nuevo o mejorar algo. La disrupción es crear algo que deja obsoleto todo lo demás. Los disruptores son innovadores, pero no todos los innovadores son disruptores. Un excelente ejemplo es las velas. Nosotros podríamos haber estado 500 años mejorando las velas, pero nunca hubiéramos dado el salto a la iluminación eléctrica. Ese es un salto disruptivo que deja atrás, hace obsoleto las velas. ¿Y cómo conecto yo los datos con la innovación y con la disrupción? Alfredo nos va a contar, y no le voy a robar la frase de oro que viene de una revista internacional de la importancia de los datos, pero sí, como buen día viernes, día de citas, un doble sentido para salir, digo yo. Lord Kelvin decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. La innovación es mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre, desaparece. Entonces, la importancia de medir para innovar, la importancia de los datos, cada vez más, que están hoy día en todas partes, lo va a mostrar Alfredo, para hacer innovación y disrupción. Bueno, muchas gracias. Datos. Últimamente hemos aprendido en Chile que entran dentro de la categoría de aquellas cosas que nos damos cuenta lo importante que son cuando las perdemos o nos las quitan, como no ha pasado ahora. Y el mundo está yendo hacia a un mundo en el cual los datos pasan a ser un activo o un activo imprescindible, cada vez más. Vamos a ver estos datos de esta nueva economía. Voy a ver dónde salen todos estos datos, porque ahora son inmensamente más grandes de lo que eran actualmente. Y vamos a ver dónde se saca el valor a todos estos datos. Vamos a los datos de la nueva economía.
El año 2012 McKinsey sacó un paper que fue muy comentado, en el cual demostraba como 12 tecnologías disruptivas y exponenciales, en el sentido que cada 2 años duplican lo que tenían anteriormente, iban a tener un impacto económico en el mundo de 1 a 2 veces el tamaño de la economía de Estados Unidos. Esto fue en el 2000, lo ponían para el año 2025. Tengo que decirles que por lo menos el desde ya se cumplió. O sea, hoy día la economía digital tiene el tamaño de la economía de Estados Unidos. Y como esto es exponencial, muy probablemente, efectivamente, vamos a llegar, si no al doble, por ahí. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta nueva economía genera también de forma exponencial datos. Hoy día, en un solo día, se pueden traspasar de un lado al otro del mundo más datos de los que había en todo el mundo hace escasamente 6 años atrás. Estamos hablando ya, la palabra terabytes, que a lo mejor la mayoría de ustedes de aquí conocen, pero son como 1.000 millones de unidades de datos, ya quedó chica. Terabyte es nada. Hoy día se habla ya hasta de flops, que es como así como 1 elevado a 2 multiplicado por 20 ceros para el lado. Y eso es lo que se está transmitiendo. Y aquí viene la frase. Según The Economist, hoy día el recurso más valioso no es el petróleo, sino que es el dato. Y fíjense que al igual que el petróleo, el dato hay que ir a buscarlo, hay que extraerlo, hay que refinarlo para luego consumirlo. Estamos hablando exactamente del mismo proceso. Solo que el recurso petróleo es tangible y el recurso dato no. Pero es más importante en cuanto al impacto que tiene sobre la sociedad el dato de lo que ha sido hasta ahora el petróleo, a pesar de la guerra en Ucrania y de todo lo que está pasando ahora. Entonces, ¿de dónde salen tantos datos? Bueno, hasta ahora los datos salían de los sistemas internos. En las empresas, el ERP, que si fuera SAP, Oracle, el que fuera, esos eran los datos. ¿Ya? En otros casos eran porque uno los medía sacados de otro lado en una planilla Excel. Esos eran los datos. Pero ese mundo hace rato que ya fue absolutamente desbordado. Hoy día tenemos fuentes como, por ejemplo, las redes sociales. De las redes sociales, solamente por ahí, y de la institución o empresa en la cual uno pertenece, ya hay más datos de los que hay dentro de la empresa, solo en este lado. Pero además de eso, está cada vez más llevándose a cabo una transformación disruptiva que consiste en la captación de datos a través de dispositivos en la llamada Internet de las Cosas, que son fundamentalmente sensores que se ponen dentro de procesos y que van actualizando datos que se van generando según va variando el proceso y va avanzando el proceso. Según el mismo McKinsey, en ese mismo paper, más o menos para el año 2030, van a haber alrededor de 200.000 millones de sensores conectados a Internet en el mundo. Eso es algo así como 20, 30 veces la población mundial. O sea, 30 sensores per cápita. Y cada uno de esos sensores va a estar entregando datos cada minuto, cada hora, cada 15 segundos, cada uno según lo que sea. Un auto Tesla, por ejemplo, en el minuto que sale de la fábrica, empieza a emitir a Tesla todo lo que está pasando con ese auto. Cómo están funcionando cada una de las partes y piezas. Cómo está conduciendo el conductor que conduce ese auto. Cómo responden los materiales al desgaste que tienen de acuerdo a la manera como se está conduciendo. Y en base a toda esa información, Tesla va mejorando partes y piezas, forma de funcionamiento, tipo de conducción, va mejorando la experiencia de uso del auto. Y quien dice Tesla lo puede extrapolar a cualquier actividad, en cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Entonces, de la Internet de las cosas van a salir, si son 200.000 millones de sensores, o sea, una vez más me quedo sin palabras para poder nombrar la cantidad de datos que van a salir de ahí. Y luego están las mismas modelos de analítica avanzada. Hay un término que probablemente ustedes han escuchado, que es el Machine Learning, por el cual un pedazo de software, o sea, un código informático, es capaz de recibir datos, aprender de los datos y automodificarse para hacerlo mejor. Es una especie de inteligencia artificial autoguiada. Y ese va generando nuevos datos que a su vez van siendo reanalizados
Y así va haciendo por prueba y error miles de veces en poco rato hasta llegar con una conclusión que pueda tener sentido para algo. Hay una cuestión que quiero despejar de inmediato. Hay mucha gente que dice, uy, esto va a significar, me voy a quedar sin pega. No. La analítica avanzada lo que va a hacer es potenciar tu pega, no quitártela. Vas a dejar de estar haciendo cuestiones repetitivas. ¿Quién no ha estado aquí metiendo datos dentro de un Excel? No hay cosa más fome que eso, digamos, y más improductiva. Y voy a tener, en cambio, una cantidad de herramientas que me van a permitir decir qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué puede volver a pasar, dónde va a pasar, qué tengo que hacer para que no pase, si se trata de evitar algo, o qué tengo que hacer para que pase, si se trata de generar valor. Por lo tanto, los datos están llegando y son, al igual que vimos antes con esas curvas de, perdón, de las tecnologías exponenciales, generación exponencial de datos. ¿Y cómo se crea valor a través de los datos? Bueno, aquí hay que saber distinguir distintos niveles de cosas. Un dato per se no dice mucho. Me explico. Si yo digo, el PGB del año pasado en el país no sé cuánto subió un 20%, y eso se lo digo a un campesino en la 10ª región, va a ser un dato, pero no le dice absolutamente nada. ¿Qué es el PGB? Si se lo digo a ustedes, por ejemplo, me van a decir, mira tú, es grande, ¿ah? Eso ya es información, porque por lo menos sé de qué se trata. Pero no me sirve para nada. ¿Qué quieres que haga con esto? Muy bien, el PGB en el país no sé cuánto subió un 20%. Me queda claro que es grande, pero ¿y? Entonces vamos al siguiente tema, que es cuando pasa a ser conocimiento. ¿Qué es lo que hago yo con ese dato? Y cuando sé qué hago yo con ese dato, es cuando genero valor para esos datos. Ok, si ese es un país no sé cuánto, parece que está en el lugar donde tal, voy a llamar a mi fondo de mutuo, voy a preguntar si tienen inversiones en ese país, ya estáis tomando decisiones de datos que te han entregado y que se han transformado de datos en información y en conocimiento. Esa es un poco la escala. Entonces, en base a eso, hay, o sea, una pléyade. Podría estar aquí horas de horas comentándole distintos usos que se pueden hacer desde la analítica avanzada sobre datos existentes. Pero vamos a ir dando una serie de ejemplos. Por ejemplo, lo que es la cadena de suministro. Eso es un proceso típico en el cual se está dando ya, y se va a dar cada vez con mayor razón, van a empezar a haber sensores. Sensores que te van a permitir optimizar, una de las palabritas que salió más ayer, te va a permitir optimizar ese proceso. ¿Y qué consigo optimizando ese proceso? De entrada, que el proceso productivo completo, la cadena entera de valor, se acorta. Lo cual quiere decir que con la misma infraestructura que tengo, puedo hacer más pasadas. Implica aumento de productividad, que es algo clave para las economías de todo el mundo a partir de ahora. También quiere decir de que puedo planificar mejor mis compras y por lo tanto puedo conseguir mejores precios, porque sé exactamente qué es lo que voy a comprar. También quiere decir de que voy a ser capaz de saber cuánto voy a necesitar de inventario y por lo tanto bajar mi inventario y por lo tanto bajar mi capital de trabajo. O sea, de una sola aplicación ya estoy dando 3 beneficios que son creación de valor neta. Y una de ellas, incluso en temas de productividad, va más allá de la creación de valor propiamente tal, porque una empresa o una institución o una organización que agiliza procesos gana también en reconocimiento frente a su público. Eso no se mide en dinero, pero sí se mide en prestigio. Otra cuestión es la predicción de demanda. Hay sistemas predictivos de demanda que te permiten, sabiendo todo lo que ha pasado en el pasado, además de una serie de variables de entorno que están fuera de la empresa, qué es lo que se va a necesitar, cuándo se va a necesitar y en qué cantidad se va a necesitar. Eso es una predicción de demanda. O incluso un algoritmo que hemos desarrollado dentro de Raken. Si yo soy una empresa de fabricantes de productos de consumo y distribuyo a través del canal minorista, puedo averiguar por qué hay algunas tiendas que venden menos que otras tiendas. Y una vez que averiguo por qué eso es así, puedo generar acciones correctivas que me permitan que las tiendas que venden menos vendan tanto como las tiendas que venden más, con lo cual también incremento de venta.
Otra cuestión es el tema de mejora de selección, evaluación y desarrollo de personal. Se está utilizando muchísimo la analítica para poder, por ejemplo, predecir si una persona que entró dentro de una universidad en una determinada carrera va a perseverar hasta el final o se va a ir antes. Eso en instituciones como la de ustedes, por ejemplo, es importante porque es una inversión que está haciendo la institución en personal que tiene como objetivo armar una carrera, terminar, y por lo tanto lo que busca es que esa inversión en capital humano siga dentro de la institución. Bueno, con un sistema predictivo yo puedo saber quiénes podrían estarse yendo y por lo tanto tomar acciones correctivas antes de que se vayan. Otro caso es el tema de la ciberseguridad. El año pasado yo hablaba con la persona encargada de ciberseguridad a nivel del Ministerio del Interior, que era tanto como decir a nivel de todo el Estado, y me decía, Alfredo, datos me sobran, mi problema es qué hago con ellos. Bueno, pues gracias a la analítica avanzada se puede llegar a entender cómo son estos ciberataques y por lo tanto predecir dónde va a venir posiblemente un nuevo ciberataque, qué características va a tener y por lo tanto se pueden tomar acciones preventivas con suficiente tiempo como para poder encontrarlo y reducir. De hecho, se está utilizando en el resto del mundo para la ciberseguridad la analítica avanzada. Otra generación es el tema de la producción. Si yo soy capaz de predecir cuál va a ser mi demanda, debería ser también capaz de decir qué es lo que tengo que producir. Y como eso lo enchufo con lo que decíamos antes de la cadena de compra, soy capaz de poder generar una más ágil y más optimizada cadena de generación de valor en todo el ciclo, desde la materia prima hasta el consumidor final. Y lo que estamos haciendo en el tema de la producción es algo que probablemente muchos de ustedes en la academia estudiaron, que era el método del simplex. Hace como 40, 50 años atrás me tocó a mí estudiarlo, y lo más que se podía hacer a mano era minimizar o maximizar una ecuación que tenía como 3 variables, y eso te tiraba 1 hora. Bueno, hoy día se puede hacer con 150 variables, ¿ya? Y sale en 20 segundos. Entonces yo puedo determinar para cualquier proceso, no solamente manufactura, piensen en un proceso en el cual hay que optimizar algo, dadas ciertas limitaciones o restricciones. Yo identifico las variables que son las que ponen las restricciones, las meto dentro del modelo analítico e inmediatamente me dice cuál es la óptimo. En el caso de la manufactura, cuál es el plan de fabricación óptimo, qué productos, cuándo, dónde y en qué cantidad. Otro caso es el tema de la medicina preventiva. La medicina preventiva, lejos, es más económica a nivel de sociedad que la medicina curativa. Eso es un dato. ¿Cómo puedo yo prever de qué se va a enfermar alguien? Bueno, con datos. Con datos agregados de la población en el cual se ven millones de casos en los cuales han sucedido distintos tipos de patologías, en los cuales se sabe cuál fue la consulta inicial, cuál fue el diagnóstico, cuál fue el tratamiento y cuál fue el resultado. Y además por el tema de genes. La genética hoy día nos está permitiendo saber con antelación cada una de las personas qué tipo de enfermedades es más posible que llegue a tener en qué circunstancias. Por lo cual cuando uno va mirando las circunstancias se te pueden generar diciendo, ojo, cuídate porque te puede venir, no sé, una influenza, o te puede venir una gripe, o te puede venir un tema cardíaco. Otro tema es la mantención. Partes y piezas que por el uso diario que tienen se van deteriorando y hay que mantenerlas. Ahora, mantener, no sé, sacar un guardacostas del mar y ponerlo en el dique seco, obviamente tiene un costo. Entonces, ¿qué tal si podemos hacerlo prescriptivo y predictivo de forma tal de que el impacto sobre la flota de guardacostas dentro del país completo sea el mínimo posible y haya el máximo de unidades continuamente en el mar? También se puede hacer con analítica avanzada. Otro caso es el tema de sustentabilidad, optimización de uso de energías renovables no convencionales. La mayoría de los sistemas que hoy día existen en países desarrollados que tienen que ver con energías renovables no convencionales funcionan con sensores. Y esos sensores están continuamente alimentando una base de datos gigantesca que te está permitiendo ir optimizando el aprovechamiento de esa energía renovable no convencional. Y por lo tanto, gracias a eso, es que los costos por unidad invertida en estas energías
ha bajado también de forma exponencial, hasta el punto de que hoy día prácticamente la energía renovable no convencional en muchos lugares está siendo más barata que la energía de fósiles. El tema de detección de fraude, abuso y desperdicio, y aquí está también el tema de prevención del delito. Guardacostas que tienen que tener misiones para detectar posibles contrabandos. Con un modelo predictivo uno podría llegar a determinar dónde con más probabilidad puede estar ese contrabando y por lo tanto aumentar la productividad y la eficacia de todas estas misiones. En definitiva, cuestiones para tomar en cuenta. 1. Los datos son relevantísimos y cada vez más. Y cada vez son más en cantidad y en calidad. Segundo, las fuentes de datos importantes, la mayoría de ellas no necesariamente están dentro, están fuera. Tercero, la cantidad de datos que se pueden capturar están siguiendo una curva exponencial y hay que prepararse para esa exponencialidad. Y por último, la calidad y oportunidad de las decisiones que se toman están directísimamente relacionadas con la cantidad y calidad de los datos en las que se basan. Muchas gracias. Irene, tú vas a conversar con nosotros sobre las competencias que se necesitan en las organizaciones para las transformaciones de ellas. Lo hacemos desde acá. ¿Ah? Sí. Bien, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a la audiencia. ¿Quiénes están estudiando actualmente? Que levanten la mano, por favor. Ya, la mayoría. ¿Quiénes han estudiado el último año algo? Ok. Bien. Me parece fantástico que la audiencia tenga esa representatividad desde el punto de vista de los aprendizajes, porque eso va a ser una constante, ¿ya? Hoy día el desafío que tenemos todos es aprender a lo largo de la vida. Tal vez las generaciones anteriores tenían, de alguna manera, la definición de que solo el pregrado era lo suficiente para mantener una carrera profesional. Hoy día no. Hoy día todo lo que nos ha mostrado Alfredo claramente nos pone en un desafío que los cambios hace que necesitemos aprender cosas nuevas en forma permanente, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso para las organizaciones? Porque por ahí muchos dirán, la organización, la institución es la responsable de conducir esos procesos de aprendizaje o esas nuevas capacidades que se necesitan. Sí, podría ser tal vez la respuesta, pero ninguna organización tiene la capacidad ni el presupuesto para hacerse cargo de eso. Hoy día la definición nos invita a que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de nuestro aprendizaje, porque eso nos va a garantizar que seamos mucho más empleables, mucho más valiosos para cualquier proyecto que nosotros queramos emprender. Ahora, lo que nos ha mostrado también Leticia desde el punto de vista del desafío de las empresas, de las organizaciones, para enfrentar estos procesos de cambio, nos pone en jaque respecto, yo diría, de algo central, que es la cultura de una organización y de una institución. La cultura, como diría por ahí un antiguo autor, es lo que pasa cuando se apaga la luz. No es lo que está presente cuando está nuestra jefatura y estamos todos muy formales. Es lo que pasa cuando lo empezamos a hacer en forma automática e inconsciente. Y eso va a ayudar o va a obstaculizar que se produzcan estos cambios. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Nuestra cultura, nuestra institución, tiene una cultura que esté abierta a soportar estos cambios? Nosotros, como profesionales en formación o ya con más experiencia, ¿tenemos todas las capacidades necesarias para enfrentar estas nuevas demandas? Fíjense que estuvimos hace una semana atrás en el Congreso de ACIBA y ahí escuchábamos que hay un fenómeno que está ocurriendo que se llama la gran renuncia, que muchos profesionales a propósito de la pandemia decidieron renunciar a sus puestos de trabajo, porque sintieron que ya no tenían sentido.
que ya no les daba lo que querían. Y eso pone un pie forzado para decir, ok, lo que estoy haciendo me satisface, ¿qué necesito para sentirme realizado en lo que hago? La institución es una fuente de desarrollo y de enriquecimiento profesional y personal. ¿Cuánta responsabilidad tengo yo? ¿Cuánta responsabilidad tiene el entorno? Y ahí tal vez es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar respecto del liderazgo en términos de detectar esas necesidades de desarrollo de los integrantes de esa comunidad y también orientar ese deseo de desarrollo, ese deseo de adquirir esta nueva capacidad. Solo dos conceptos que quiero dejar con ustedes. Se habla de, y ya lo dijo Alfredo hace un rato, de que hay muchas cosas que van a desaparecer porque van a ser absorbidas por estas herramientas, ¿cierto? Y ya todos estos procesos que son repetitivos, lo van a hacer herramientas que nos van a dar paso a nosotros a ocupar nuestras capacidades en cosas más desafiantes y que potencian nuestro potencial creativo. Entonces, se habla de del upskilling, que es nuestra capacidad para adquirir nuevas competencias a partir del rol que desarrollamos, y también se habla del reskilling, que es nuestro rol desaparece en la institución y adquirimos una competencia nueva, distinta, para ocupar un rol muy diferente al original. Entonces, a mí me gustaría dejarlos pensando, lo que ustedes hacen actualmente, ¿va a cambiar? ¿Cuándo? ¿Cómo se lo imaginan? Y en eso que se imaginan que va a cambiar, ¿qué deben ustedes que creen que hay que aprender? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y a partir de eso, es importante diseñar un plan para fortalecer eso que la verdad, como bien lo señaló Alfredo, va a llegar mucho más temprano que tarde. Gracias. Yo quiero complementar, ¿me escuchan? Quiero complementar un poco que hay que abrazar la incertidumbre. Yo creo que el otro día lo posteé en LinkedIn, que a veces uno se asusta con esto de que no sabe qué es lo que va a pasar. Y estamos en un entorno mundial, y lo que hablaba Irene del tema de la gran renuncia es un fenómeno mundial en todas las industrias, y que venía un poquitito antes de la pandemia, pero como que con la pandemia se agudizó. Y justamente comentaba uno de los directores de Deloitte hace unos días, es que estos cambios han generado que incluso, por ejemplo, las mallas en universidades en Estados Unidos y también en México, en algunas grandes universidades, no en todas, están dejando espacio de la malla. Por ejemplo, tú ingresas a una carrera y solamente sabes de aquí hasta los primeros 3 años cuál es la malla exacta que vas a tener, y se deja abierto el espacio del 4º y 5º año, justamente para adaptar la malla a las necesidades que tiene el entorno. O sea, lo que nos tenemos que acostumbrar es que los entornos están cambiando. Y es que en realidad todo está evolucionando. Si ustedes se fijan, yo me leo el diario financiero antes de las 9 de la mañana todos los días. Y uno ve ahí que las empresas se están moviendo, o sea, todo se está moviendo. Están cambiando sus modelos de negocio, que ahí Alfredo ha dado un montón de charlas al respecto, pero eso sigue pasando, va a seguir pasando. Están apareciendo industrias que antes no existían, modelos de negocios nuevos, cargos nuevos. De hecho, todos estos entornos, por ejemplo, de datos y analíticas, también han aparecido cargos, posiciones nuevas que necesitan es nuevo, y que las competencias blandas son aún más importantes que las técnicas. Entonces, han aparecido roles, por ejemplo, como el del Chief Data Officer, que en realidad tienen un concepto un poco híbrido, o sea, un conocimiento técnico, no necesariamente tan profundo, pero mucha habilidad técnica para entender los negocios y poder comunicar y conectar dentro de las empresas. Y así también distintas cosas. Y aprovechar las instancias, ahí ya de recomendación, del tema de los MOOC.
que también tienen las posibilidades. Hoy día se habla mucho de la gestión por competencia. Y me adelanto porque no vamos a alcanzar a ver todos los temas y no los quiero ver. Hay muchos temas que podemos conversar en otro día, pero hay las competencias de las cuales le habla Irene hoy día están disponibles para que ustedes, si ven que algo necesitan, pueden entrar a un MOOC y hacerlo incluso en forma gratuita. Sí, yo coincido totalmente con las dos. La incertidumbre, el aprendizaje toda la vida, el long life learning, le dicen en inglés, el reskilling o la reconversión laboral, upskilling, que es como especialización, los MOOC, que son los masivos, Massive Open Online Courses, que hay gratis, hay pagado, está todo disponible. Yo también creo en los polímatas, no creo, a veces voy en contra un poquito de la especialización. A mí me encantan los polímatas tipo Leonardo, Galileo, Bertrand Russell, que sabían tantas cosas. Russell era matemático, premio Nobel, filósofo, era literato, no sé cómo se dirá. Y eso nos permite tener visiones más amplias de las cosas. No bastan, en mi opinión, equipos multidisciplinarios, sino que las personas seamos más multidisciplinarias y eso nos permite ver oportunidades. Hay un montón de mujeres crack que participan conmigo en mi programa, que son enfermeras, como la Gina Oquetó, la Alejandra Mustaki, que es una innovadora y emprendedora increíble, diseñadora textil o diseñadora industrial, la Fernanda Vicente, que es periodista, y todas están metidas en temas de innovación, temas tecnológicos, así que hay mucho por avanzar, por seguir aprendiendo la educación continua. Yo les quería comentar un poco para conectar con los temas de innovación, pero antes, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, levanten la mano, interrúmpanos, y también tengo que nombrar el hashtag, que es... Hashtag Racket te acompaña. Bueno, por si quieren ahí postear algo, sacarnos una foto y postear algo. Lo que les quería comentar es que yo soy ingeniero comercial, he trabajado en empresas en Chile y fuera de Chile, tuve la oportunidad de trabajar de año en Croacia. Una de las limitaciones que tenemos los ejecutivos en las empresas es el corto plazo. La dictadura del corto plazo, la dictadura de los KPI. ¿Por qué lo digo? Porque desde las Fuerzas Armadas se puede innovar quizás sin tener encima ese corto plazo, esos KPI, que KPI uno siempre usa muchos acrónimos, muchas veces en inglés y no lo explica. Key Performance Indicator, o sea, indicadores clave de desempeño. Ustedes tienen quizás la oportunidad, como hicieron tanto, para que ustedes sepan, en Estados Unidos existe la DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, del Departamento de Defensa. De la DARPA salió ARPANET, que es la precursora de Internet. En Europa existe el CERN, que es la Organización Europea para Estudios Nucleares. Quizás no son las Fuerzas Armadas, pero igual. El GPS salió de la Armada Americana. SIRI salió también de DARPA, de esta agencia del Ministerio de Defensa. Entonces, hay un espacio tremendo para ustedes, para innovar y hacer aportes al país. Y ahí voy a conectar un poquito con Alfredo, con la primera pregunta, Alfredo, porque nosotros hablamos mucho de la data, hablamos de innovación y la data para crear valor. Pero el valor no es solo económico. Y perdón la autorreferencia, pero en mi programa hablo mucho de sostenibilidad. Sostenibilidad es más amplio que sustentabilidad. Sustentabilidad normalmente tiene que ver con el medio ambiente, la crisis hídrica, esas cosas. Sostenibilidad abarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que puede ser desde equidad de género, puede ser inclusión, diversidad, muchas más cosas. Pero yo creo que la data, en todos estos desafíos de sostenibilidad y especialmente de sustentabilidad, como lo dice por lo demás, hay una institución de 300 empresas mundiales que se llama World Business Council para el Desarrollo Sostenible, que representa en Chile Acción Empresa, que es una ONG que reúne a las mayores de 200 empresas de Chile. Y ellos dicen que clave para cambios de pensamiento, de mindset, se le dice ahora, clave para enfrentar los desafíos de la humanidad es la innovación en general, innovación social, innovación tecnológica. Pero incluso para la innovación social nos sirven los datos, para decir vamos a organizarnos como sociedades de forma distinta. Entonces, lo que te quería preguntar después de esta introducción muy larga, más larga que la misma Schindler cuando se fue de Sublet, cuando estaba ahí Maturana, ¿qué nos puedes decir tú en términos de otros ejemplos concretos de creación de valor más allá de lo económico en la empresa? Bueno, actualmente se está usando la analítica de datos
para la reducción de la deforestación del Amazonas. Ahí hay un proyecto concreto que no tiene que ver con valor. Y también para la defensa de especies animales en peligro de extinción. Y también para ¿cómo se vería esto? Los equilibrios de los ecosistemas naturales, bionaturales. Lamentablemente los 3 ejemplos que te he dado están en el tema del clima, digamos. Pero agricultura, por ejemplo, el agua, los sensores, el internet de las cosas. Agricultura, efectivamente. Agricultura y acuicultura. Por ejemplo, en el tema de la acuicultura, para la salmonicultura es muy importante el poder saber con cierta antelación la floración de algas. Porque como ustedes, como buenos marinos saben, el alga compite por un recurso escaso que es oxígeno dentro del agua con los salmones. Entonces, si llegan las algas y se chupan todo el oxígeno, el salmón se muere. Bueno, con analítica avanzada se puede hoy día determinar que va a venir una floración de alga y por lo tanto hay tiempo suficiente para que el salmonífero le inyecte más oxígeno a las jaulas y así salvar más salmones. En la parte de agricultura propiamente tal, por ejemplo, tenemos aquí en Raquel un caso que estamos viendo ahora de rendimiento de distintos lotes de caña de azúcar por cada uno de los lotes. O sea, podemos predecir cada uno de los lugares que está la hacienda, digamos, dividida, qué rendimiento puede tener y por qué va a tener ese rendimiento. Cuáles son los factores externos y internos que están incidiendo en que un rendimiento sea mejor o peor. Lo cual te permite también, utilizando analítica, determinar por georreferencia dónde hay que poner realmente la caña para que los rendimientos sean óptimos y qué otros lotes dejarlo para otro tipo de cultivo. Perfecto. Oye, salió hace poco el OMNI, que es lo voy a leer porque no leo mucho, pero no importa. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en realidad esa es la organización que... OMPI, sí, tiene razón. Muchas gracias. Y salió el Índice Global de Innovación 2022. Mejoramos 3 puestos, quedamos en 50, sigue de siendo 132. bajo. Sigue siendo Muy bajo si queremos realmente. Somos los líderes en la región, pero por eso yo vuelvo a todas las posibilidades de las Fuerzas Armadas, pero también desde el punto de vista de las capacidades o las competencias, mejor dicho. Las competencias que se necesitan, Irene, para generar estos cambios culturales y estas transformaciones en las organizaciones, para innovar, utilizando siempre los datos, que para mí es clave. Sí. Bueno, Leticia algo señaló las competencias blandas, ¿cierto? Efectivamente, si bien las competencias técnicas siempre van a ser importantes desde el punto de vista que son las herramientas que nos permiten desarrollar tareas específicas, hoy día el aprendizaje colaborativo, la capacidad de adaptarse a los cambios, la capacidad de desarrollar aprendizajes significativos desde la experiencia son críticos. Hoy día la pandemia nos puso en jaque respecto de muchos paradigmas en los que teníamos ciertas certezas de cómo íbamos a funcionar. No obstante, los que mejor toleraron esa situación extrema fueron los que pudieron adaptarse, los que pudieron trabajar con otros, aún estando un monitor de por medio, los que pudieron autogestionarse en forma efectiva sin tener un jefe encima que le diera instrucciones, tuvieron la capacidad de autoliderarse, autogestionarse, los que tuvieron inteligencia social para leer el ambiente, aún las distancias y las diferencias, y entender cuál era la situación con la que cada uno se enfrentaba y a partir de eso diseñar una forma de poder sobrellevar mejor la tensión en la que todos nos vimos envueltos. Yo creo que eso es como parte de las grandes reflexiones que hoy día estamos enfrentando y estamos conduciendo para enfrentar este nuevo proceso en el que nos vamos digamos, a conducir como sociedad y como organizaciones en el futuro. Los líderes, tal vez, creo yo, se van a llevar un poco más de trabajo, porque van a tener que redefinir su liderazgo, entendiendo que las personas ya saben que pueden hacer muchas cosas solos y que este liderazgo va a tener que aprender a confiar más. Y por ahí eso cuesta.
hay que salir de la zona de confort. Quería hacer un aporte. Esto es algo que aprendí yo haciendo el MBA de IESE hace ya como 40 años atrás, más o menos, del profesor que fue el que desarrolló una teoría que se llama la teoría de la motivación en el trabajo, y que habla que hay 3 tipos de motivaciones para trabajar. Número 1, motivación extrínseca. O sea, ese trabajo, ¿qué me significa a mí? Gano dinero, gano prestigio, me aplauden. Ya. Segunda, motivación intrínseca. Me encanta el trabajo. Independiente si gano o no gano, me encanta el trabajo, por eso es intrínseco. Y tercero, trascendente. Gracias a mi trabajo mejoro el mundo. Es un poco la motivación fundamental que tiene esta gente que trabaja en empresas como Google o Apple. ¿Ah? Ellos están transformando el mundo, o sea, es lo que más les motiva. Y en base a ello hay 3 tipos de gerencia o de líder. El ejecutivo, el directivo y el líder, propiamente tal. Ejecutivo es el que trabaja fundamentalmente con la motivación extrínseca. Palo y zanahoria, o sea, zanahoria y palo. Eso genera una organización eficaz, pero no es una organización eficiente. Por lo general, alta rotación de personal. El segundo caso es un directivo. Ese es el que sabe trabajar con la motivación intrínseca, con lo cual genera equipos donde cada uno trabaja en aquello para lo que tiene más dedos para el piano y más le gusta. Y el tercero es el líder. Ese trabaja con la motivación intrínseca. Ese lo que hace es darle un motivo trascendente a toda la organización de hacia dónde van a ir. Y son esas organizaciones las que hoy día están liderando a nivel mundial. Las que tienen líderes que saben trabajar con la motivación trascendente. Excelente. Oye, sí, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Me encantaría escucharlos. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Qué tan lejanos, cercanos? ¿Hay premio con las preguntas? Parece un Sí, pasaje o sea, de Hawái. hecho, hay premio para el que interactúe, ya sea que pregunte, comente. Así que allá levantaron la mano. ¿Qué puede llevar él? Hola, buenas tardes. Quería, si es posible, profundizar un poquito sobre la gobernanza del dato, pensando en que hoy día las empresas o las instituciones tienen una forma de trabajo, pero con la gobernanza del dato esta forma de trabajo va a cambiar, sobre todo en su estructura organizacional. Entonces, me gustaría saber cómo pueden explicarnos un poco cómo va a cambiar esta gobernanza del dato, sobre todo en que los datos están dispersos en las instituciones por todos lados, en formato distinto, en tiempos distintos, y alguien los tiene que administrar. Bueno, la primera cuestión que hay es precisamente la última frase que acabas de decir tú, la administración. O sea, el tema de establecer la importancia del dato y a continuación organizar esa gobernanza de datos. Ahora, no creas tú que es una cuestión que implica necesariamente que sí o sí tiene que haber un cambio. Puedes hacerlo de 3 modelos distintos. Uno centralizado. Aquí se arma un Chief Data Officer con una oficina, con un equipo de excelencia, y desde allí se centraliza todo el tema de gobierno de datos y se siguen las instrucciones y tal. Otro es uno descentralizado, diciendo, ok, aquí está la función de gobernanza de datos, esa se despliega a lo largo y ancho de toda la organización y tienen que trabajar de forma coordinada pero descentralizada, cada área funcional con lo suyo. Y también hay una cuestión que es híbrida, que es una mezcla de las dos. En determinadas áreas o en determinados aspectos de la gobernanza de datos vamos a ser centralizados, por ejemplo, calidad de datos, por ejemplo, seguridad de datos, por ejemplo, catálogo de datos, por ejemplo, metadatos, pero en otras cosas como por ejemplo procesos, lineamientos, va cada uno un poco por su lado. Nos ha tocado en RACEN las 3 modalidades y en cada caso, de acuerdo a la organización, estado de madurez en cuanto a los datos y todo lo demás, se adopta uno u otro. Ahora, lo importante en cuanto a gobernanza de datos está en otra cosa, está en generar una comunidad analítica de datos. Y en eso no solamente juegan un papel importante el área de tecnologías de la información, que es el proveedor interno tecnológico, punto. También juegan, y también por supuesto los cientistas de datos, pero el rol más importante es el del analista de negocio. Pueden eso traducirlo a analista de la institución. ¿Quién es el analista de negocio? Es el que entiende el negocio, o en el caso de la Armada, el que entiende la Armada,
y por lo tanto es capaz de hacer las preguntas correctas cuyos datos vamos a buscar para que me entreguen los datos que me sirven a mí para tomar mejores decisiones. Y ahí se crea el valor. Entonces, el tema se tira o se genera, digamos, desde el área de negocio con una gobernanza donde entran también los aspectos de plataformas tecnológicas y los especialistas en el dato propiamente tal. No sé si con eso te respondo. Quiero comentar para complementar. De hecho, bueno, dentro de estos días hay un webinar que se llama Anarquía o Gobierno de Datos. Que acá no hay que malentender en el fondo de que el hecho de establecer gobierno de datos venga a frenar la evolución. Nosotros necesitamos agilidad, o sea, las empresas, las corporaciones hoy día vamos en torno a la agilidad, entonces el punto de Alfredo es muy importante, o sea, tener esta visión del usuario de negocio. Acá no sé cómo ustedes le pueden llamar a la persona al final que necesita el dato para operar en las distintas áreas. Después ustedes me ayudan a encontrar cuál es ese nombre interno, pero en general en las corporaciones, en las empresas, ese usuario de negocio que necesita movilizar la operación, movilizar la finanza, movilizar lo que le toque hacer, necesita agilidad, necesita el dato ahora, necesita reglas de calidad, de completitud, de exactitud y de tiempo, ¿cierto? Incluso más que sea más rápido, quiere que sea confiable. Y eso implica, cuando yo les mostré este framework de gobierno, implica que hay cierto, en base a las áreas de negocio, al tipo de industria, al tipo de organización, al nivel de madurez que tenga analítico en la empresa o la organización, qué tipo de organización que mencionaba Alfredo va a tener, qué tipo de herramientas tengo para hacerlo. Entonces, y eso no hay una receta única. A medida que hay casos, por ejemplo, que se llaman data mesh, en el fondo, que es como un concepto nuevo para estas organizaciones grandes, tipo BHP, Billington, o estas mineras que tienen operaciones distribuidas, que son muy complejas, y tienen formas de organizarse también distintas. Entonces no hay una forma única. No se asusten con tantas cosas, porque al final la idea es que vamos de a poco y que se establezca algo que a ustedes les sirva. Y los quiero invitar, así como los invité a seguir las otras, estaba farandulera hoy día. Ya, en YouTube tenemos una cuenta, Maca, ¿no? Ahí está, bueno, nuestro equipo de marketing, hay una cuenta en YouTube, no sé cómo se llama, Raken Data Group. Ya, ahí nosotros subimos todos los módulos de webinar de CDO Mentoring, que es nuestra área de como que queremos que es una especie de difusión, es un eje de nuestra comunidad que esperamos algún día hacer como la Universidad del Data y Analytics, donde traspasamos como todos estos conocimientos, conversaciones con distintas empresas, distintos casos sobre los temas de gobierno y todos estos temas para que puedan profundizar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes. Les quiero hacer una consulta en relación a una de las primeras diapositivas que hablaste de la alineación estratégica. Y entendiendo que la primera respuesta siempre se dice depende, pero en función a su experiencia, ¿cómo han abordado ustedes el tema cultural para poder cambiar culturalmente la empresa para poder abordar el tema de los datos? Porque entendiendo que el ejecutivo o el directivo tiene, de cierta forma, una edad y los que vienen entrando tienen otra edad, y esa brecha, en cierta manera, de generacional, obviamente hace enfrentar los problemas o el tema del dato de forma distinta. ¿Cómo lo han abordado ustedes cuando han tenido que entrar en grandes compañías? Okay. Creo que acá todos tenemos para opinar, solamente quiero, antes de eso, hay ciertas metodologías que como Raken utilizamos, que una de esas, por ejemplo, es la metodología TCAR, que es una metodología reconocida para poder abordar estos temas, que parte incluso desde la awareness, en el fondo del conocimiento sobre los temas, del poder entender cómo esto nos afecta, implica muchos temas de comunicación. Y yo creo que acá, incluso acá en términos generacionales, nosotros mismos en Raken tenemos de todas las generaciones. De hecho, ya hoy con la transversalidad, y lo conversábamos con Irene ayer, ya ni siquiera se habla ni de los millennials, ni de los centennials, ya eso ya pasó de moda. Hoy día ya ni siquiera se habla de eso, porque ya cruzamos esa línea,
Creo que justamente todo lo que hemos vivido en los últimos años ha pasado. Sí importa mucho el preguntar y el hablar, la comunicación, esa comunicación bilateral. De hecho, hemos visto varios casos. Por ejemplo, hoy día entendemos que no solamente vamos a tener que enfrentar la gestión del cambio por los temas generacionales, nos va a tocar también enfrentar cambios en los cuales vamos a tener que aprender a vivir con bots, con inteligencia artificial en nuestros trabajos, en algunos trabajos en los cuales las personas van a estar solas o van a tener que cambiar, como decía Irene, a un trabajo completamente nuevo. El metaverso que se viene, o sea, vienen, aparte del tema de las tecnologías nuevas, vienen formas nuevas de la adopción de estas tecnologías, la adopción de estilos de trabajo, convivencia, y además la parte generacional, que ya pasa a ser, bueno, es algo que siempre ha existido en realidad, es un antecedente hoy día. Se lo voy a pasar a Alfredo y a Irene, ya, porque creo que todos tienen algo que aportar acá. No, bien corto. El tema de los datos, de alguna forma, va a pasar un poquito lo que pasó con redes sociales. La cultura se creó, se generó. Nadie hizo un plan, no se establecieron grandes cuestiones, sucedió. El único punto que hay que impregnar dentro de la cultura de la empresa es de que la importancia que tienen los datos. Si una vez que la gente sabe lo importante que son los datos, es más fácil alinearlo. El punto es cuando hay resistencia. El problema cultural únicamente puede haber en cuanto a temas generacionales la gente que está, comillas, acostumbrada a tomar decisiones por lo que se llama el gut feeling, o sea, por olfato. Yo entiendo más, no me mostréis datos, si yo sé lo que hay que hacer. ¿Ya? Pero esa misma gente, a la medida que uno le va demostrando cómo esta cuestión funciona, son rápidamente readaptables. A ver, me quiero sumar a lo que han dicho antes, pero también hay que pensar en las personas desde el punto de vista de cómo se incorporan a las organizaciones. Y hay un concepto ahora que está muy fuerte que se llama el fit cultural. Entonces, cuando yo selecciono personas para cualquier organización, no solo selecciono las competencias que necesito para el cargo o el perfil curricular en torno a lo que se necesita, también tengo que seleccionar lo que se llama el fit cultural, que es cuánto esta persona va a poder adaptarse, conversar con las características que esta organización tiene desde el punto de vista de su cultura. Y eso trasciende la edad, trasciende la generación, trasciende las escuelas de origen. Tiene que ver más con su modelo valórico, con lo que espera de su trabajo, con el sentido que para él es pertenecer o no a una institución con ciertas características. Y eso lo observamos mucho nosotros, por ejemplo, cuando estamos seleccionando distintos profesionales para nuestros distintos clientes. Hacemos mucho énfasis en este profesional, un data science, un data engineer, cualquiera, más allá de sus características técnicas, cuánto va a poder adaptarse, va a poder incorporarse en forma natural a la cultura de este cliente, de esta empresa, de esta institución. Eso no es algo al azar. Eso desde el punto de vista de la incorporación. Estando ya dentro las personas, dentro de la organización, para que tengan una zona de efectividad más significativa desde el punto de vista de los resultados, son 3 variables las que inciden en eso. Claramente su capital de competencias, y ahí entendemos tanto las competencias técnicas como las competencias blandas, pero hay 2 variables de las cuales no nos podemos abstraer y muchas veces las dejamos en el plano de la obviedad, y ahí es donde tenemos que tener más, digamos, atención. El rol que esa persona va a cumplir dentro del equipo, el área, la unidad, y el rol entendido como cuál es la misión de su cargo, cuáles son las principales funciones y que eso esté declarado, acordado
Nada es obvio, nada se supone que, parece que no. Ahí se tiene que definir claramente con la persona qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son los criterios o los estándares de satisfacción respecto a lo que se espera. Y el otro factor es la cultura. Y la cultura entendiéndose como las formas de pensar, de hacer, de sentir, el estilo, los ritos, los símbolos que esa organización tiene respecto de lo que se hace y cómo se hace. Eso, no sé si satisface. Bueno, les agradezco a todos por su atención, espero que haya sido un pequeño aporte, digamos, a su día a día. Vamos a estar en el cafecito después si alguien quiere conversar y estamos siempre disponibles y les quiero agradecer a Alex, a Irene y a Alfredo y al equipo que está ahí también, que nos está acompañando. Así que muchas gracias.